La importancia y el currículum de Moisés Naín es muy grande. Tienen ahí debajo de su imagen, tienen parte de su currículum, articulista, fue director de revista, premio Ortega y Gasset, académico, se ganó el Emmy por su programa de televisión Efecto Naín, fue ministro de Fomento en Venezuela, fue director ejecutivo del Banco Mundial, es novelista, acaba de sacar una novela, tiene varios libros ya, algunos de ellos son bestseller. Bueno, ese es Moisés Naín. A mí me interesa en especial esta maravilla, de la cual creo que hemos hablado varias veces en el espacio, con diferentes entrevistados, La revancha de los poderosos, un libro para entender cómo se obtiene, se usa, se abusa y se pierde el poder en el siglo XXI. Y que su prólogo, su introducción, que se llama El peligro, comienza así. En todo el mundo las sociedades libres se enfrentan a un enemigo nuevo e implacable. Y más adelante, la respuesta es el poder en una forma nueva y maligna. Y a lo largo del libro habla de las tres P, sí, P de papá, ¿no? Entonces, bienvenido Moisés, háblanos qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta a nosotros, los que te estamos viendo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Napoleón. Hace tiempo estábamos coordinando esto y al fin lo logramos, cosa que me alegra mucho y por supuesto muchas gracias por tus generosas palabras de introducción. Lo que está pasando en el mundo es de todo, está pasando de todo. Todos sabemos que viene grande, que viene duro, que viene con oportunidades, pero también con peligros, que va desde el cambio climático a la inteligencia artificial, a la capacidad del sistema y de las nuevas tecnologías para editar genéticamente, para hacer edición genética, para más las guerras. Entonces, a mí me gusta siempre mencionar una frase de Ortega y Gasset, el famoso filósofo y político español, que en los años 30 escribió un libro y dijo que, entre otras cosas, de los párrafos que hay en ese libro es, no sabemos lo que nos pasa. Y eso es exactamente lo que nos está pasando, que no sabemos lo que nos pasa. Y lo que esta angustia, hay una crisis mundial, la angustia, las enfermedades mentales, la salud mental está muy afectada a nivel mundial. Tiene mucho que ver con esta incertidumbre tan grande en la que estamos viviendo todos, que se amplifica y se hace mucho más compleja con todas estas guerras que estamos viendo, con las amenazas de más guerras que se puedan dar en Asia y en otras partes, con la declinación de la democracia, los números de países que son democráticos ha venido declinando. Entonces, en fin, todos sabemos que está pasando mucho, pero no sabemos cómo quedamos nosotros después que haya pasado esto o parte de esto. ¿Qué pasa conmigo, con mi familia, con mi trabajo, con mi país, con mi barrio, con la vida? Y entonces eso forma parte de la conversación internacional, mundial, que ocurre en todas las casas, que ocurre en el mundo, porque de distintas maneras todo el mundo se ve afectado. Esta es realmente una situación global. Ok, pero tú hablas ahí y háblanos por favor de esas tres P. ¿Por qué está la gente tan radicalizada? ¿Por qué ha resurgido el odio como ha resurgido en todas partes del mundo? ¿Ok? El enfrentamiento de ciudadanos por problemas locales y hasta problemas que no tienen nada que ver directamente con los problemas locales del país. Esta es la mejor manera de responder a esa pregunta, es haciendo referencia a unos libros que yo escribí. Yo en el año 2005 publiqué un libro que se llama Ilícito, que fue una investigación sobre la manera como se estaba criminalizando la política en el mundo entero y cómo los criminales se estaban haciendo con fortunas inmensas que les daba poder, influencia de maneras muy, muy significativas. Y lo que allí, una de las conclusiones que yo hice, yo viajé por todas partes del mundo para reportar esa tendencia. Y lo que pasó, y lo que estaba pasando, es que los gobiernos estaban siendo derrotados por todos estos contrabandos, estos carteles, estas organizaciones criminales asociadas a los estados. Vi claramente estados muy, muy debilitados en todas partes. En parte inspirado por esa idea, empecé a fijar que no era solamente con los criminales los que estaban globalizando y estaban a su vez
perdiendo ascendencia. Era todo, había una tendencia general a que el poder ya no era como antes. Por supuesto que el poder existe y está concentrado en ciertas partes y todo, pero ha venido perdiendo esa potencia que tenía antes. Entonces me escribí un libro que se llama El fin del poder, hace 10 años. Que esencialmente es un estudio sobre las fuerzas que están debilitando el poder, sin decir que el poder va a desaparecer, pero sin embargo sí reconocer que en este siglo el poder se ha hecho más fácil de obtener, difícil de usar y fácil de perder, es más efímero. 10 años después salgo con el libro que tú mostraste, es La revancha de los poderosos, y es lo contrario, es las fuerzas que hacen que el poder se concentre. Y los instrumentos que utilizan los políticos, bueno, poco democráticos o no democráticos, son las 3 P: la polarización, la posverdad y el populismo. Y esos son instrumentos utilizados por dictadores, tiranos, hombres fuertes en organismos, en sistemas que parecen democráticos, pero no lo son. Entonces utilizan las tecnologías, las técnicas, tácticas, estrategias que están en las 3 P. El populismo, que tiene que ver con divide y vencerás, y es una cosa muy antigua, salvo que ahora se ha visto amplificado por una polarización como no habíamos visto antes. Esta es una idea global, esto no es que está pasando en un país en otro, está pasando en todos los países, donde la polarización política ha adquirido un veneno, una profundidad, un impacto, una capacidad de transformación y de parálisis del funcionamiento de los países y de los gobiernos que no tenían antes, ¿no? Esa es la polarización que entonces amplifica el impacto que tiene el populismo. Y luego está detrás de todo esto, o junto con todo esto, está la posverdad, la P de la posverdad: polarización, populismo, posverdad. Esta situación en la que estamos viendo que las redes sociales mandan, que hacen cosas increíbles, que han tenido sus partes muy buenas, pero también tienen sus partes muy poderosas. Ahora con la inteligencia artificial y todas las tecnologías e instrumentos anexos a eso, pues aún más vamos a tener esta sensación de no estar bien informados, de no saber en quién creer, cómo creer, cuánto, dónde, por qué. El ambiente de confusión aumenta y con eso aumenta la gente se refugia en la identidad y la identidad se abastece de la polarización y todo esto lleva a estas erupciones de populismo que vuelven a probar una y otra vez con ideas que ya han sido probadas pero que han fracasado. Sin embargo, aquí están. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de todos, de los responsables a lo largo y ancho del mundo, los principales responsables o los mejores ejemplos de lo que estás diciendo? Bueno, Tanto de politizar el país, tanto de crear la posverdad como ningún otro, y también del populismo. claro, me gusta mostrar como ejemplo, y entre una audiencia como la tuya, que es predominantemente venezolana, funciona la sorpresa de ver que 2 ejemplos de las 3 Ps son Hugo Chávez y Donald Trump. Y los dos utilizaron el populismo para dividir el país, y lo hemos visto. Utilizaron la identidad, la afiliación, han profundizado la polarización. Vemos a Trump hoy en día y veíamos a Chávez cuando estaba vivo, lo veíamos que una de las cosas que sistemáticamente hacía era ponernos los unos contra los otros. La división de la sociedad, los choques, negarle al rival, el que es un compatriota, negarle el derecho de hacer político, de tener voz, el desdén por los datos. Todo eso lo hemos visto en ambos, y ambos los hemos visto manejando bastante bien las redes sociales. Y Entonces, cosa esos son curiosa, dos. estos dos ejemplos que pusiste, ninguno de los dos tiene una trayectoria política. Uno tiene una trayectoria económica y fue un triunfador y es visto como un gran triunfador económico, como un gran empresario y una trayectoria de televisión que arrasaba, estaba como tú en los ratings y en los premios. Y el otro viene de ser un militar.
Eso es una observación muy aguda porque es de lo que está pasando, es otro de los fenómenos que está pasando, que tiene que ver con un apetito inmenso que tiene la población, que tienen los votantes por caras nuevas. Váyanse todos, ¿no? Que se vayan todos es uno de los lemas. Yo no creemos y no queremos a los bancos y a las empresas y a las policías y a los jueces y al clero y a los intelectuales y a las universidades y a los sindicatos. No creemos en nada ni en nadie de eso. Tráigame caras nuevas, gente diferente que no haya estado en el poder. Entonces hay un apetito mundial por las caras nuevas. Cuando tienes ese apetito por las caras nuevas, aparecen las oportunidades que aprovecharon líderes como Chávez o como Trump. Y eso a su vez coexiste con toda una serie de elecciones. Hay elecciones en todas partes todo el tiempo. Hoy estoy seguro que si investigamos encontraremos que en algún país vaya alguna elección significativa. Y eso es la gran contraste, la gran sorpresa es que este boom en el número de elecciones que hay en el mundo coincide con este repudio a los políticos de siempre. Sí, Y eso pero a en parte es porque diferencia, muchas de estas elecciones son trucadas, como sabemos por el caso venezolano, ¿no? ok, pero a diferencia de Chávez, eh, Trump es de un partido tradicional, el más importante partido que ha tenido los Estados Unidos, el partido que le dio libertad a los esclavos, que es el Partido Republicano, que ha gobernado muchas veces y algunos de sus presidentes han sido los más populares y los más queridos y los que han logrado cosas más importantes. Y Chávez no. Es decir, los republicanos quieren a Trump, están con Trump y esos son políticos. El hecho de que Trump no sea, no tenga una vida política, una trayectoria política destacada, porque antes fue militante o amigo o cercano a los demócratas, ahora se lanza con el Partido Republicano y gana las elecciones. ¿Qué significa para los políticos republicanos entonces? Significa el colapso de los partidos, significa que entre los grupos o funciones o actividades o sectores de la sociedad, el sector político es uno de los más dañados y los partidos políticos están muy desprestigiados. Fíjate que sí, los republicanos están con Trump porque si no, no ganan, no llegan. No es que el Partido Republicano se ha hecho más sofisticado, tiene una ideología diferente. Fíjate que en esta conversación la idea de una ideología no aparece. Lo que aparece es el carisma, la capacidad de convocatoria, al movilizar a la gente, prometerle a la gente lo que quiere oír. Eso está allí para Chávez, estuvo para Chávez y también está para Trump. Es darle a la gente lo que quiere. Y la gente está harta de la corrupción y harta de vivir en condiciones que son indeseables. Y eso tiene mucho que ver con el mal gobierno. O sea, es muy difícil conseguir en el mundo de hoy un gobierno que sus ciudadanos digan, me siento orgulloso de ese gobierno y me está funcionando y las cosas van bien. El Salvador, por ejemplo, la Sí, mayoría, bueno, es el más popular de todos los presidentes. correcto, correcto. Y bueno, y en Escandinavia podrá haber ejemplos, pero esos ejemplos son las excepciones. Si tú vas a cualquier país por azar, escoge algún país y vas a encontrar dos cosas, un gobierno que funciona muy mal y unos políticos que son repudiados, pero que entonces se refugian y utilizan las tácticas de las 3P, del populismo, la polarización y la posverdad, que vienen a sustituir la legitimidad que tienen los que gobiernan y no está funcionando, no les funciona, no logran darle a la ¿Y qué población lo que les pasó con las prometieron. ideologías que eran las imperantes y más importantes de la buena parte del siglo XX? El marxismo, comunismo, los liberales, el socialismo, el socialcristianismo, la socialdemocracia. ¿Qué pasó con todo aquello que era tan importante Ha y sido que movió el desbordado. mundo? Todo eso ha sido desbordado por las políticas de la identidad. Tú ya no te identificas con un país, no te identificas con un partido, te identificas con una identidad. Eso puede tener que ver con la religión, con la raza, con el género, con la situación socioeconómica. Pero la gente lo que quiere es formar parte de algo, tener un ente que sienta que la protege, etcétera. Y lo que está pasando en el mundo es que hay muchos
muchas personas que no tienen un partido al cual afiliarse porque no les gusta. Hay muchísimos republicanos que quisieran no tener que lidiar con Trump, pero la alternativa para ellos es mucho peor porque implica no ganar elecciones. Detrás de todo esto hay esencialmente una historia de poder, de dinero, de vanidad, y de aprovecharse de situaciones que están creando monstruos en la política. ¿Y cómo se llegó a eso? Porque tú estás hablando no de Venezuela, no de Estados Unidos, estás hablando del mundo entero. Sí, ¿Cómo en el mundo entero está pasando eso? ¿Qué fue lo que pasó? Es que esas ideologías, eso que hizo que el mundo progresara, sobre todo Occidente, como progresó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso ya no funciona. Eso ya, como el famoso pacto de los tres partidos más importantes en Venezuela, que se firmó en la casa de Rafael Caldera, Tinaja, de Punto Fijo, eso se agotó. una de las experiencias más sorprendentes que he tenido con este último libro es que ahora, gracias a la tecnología que estamos utilizando, que son las videoconferencias, yo puedo hablar del libro y he hablado del libro en una gran variedad de países, en Europa Central, en África, en Asia, por supuesto en toda América Latina, en Estados Unidos. Y una de las cosas más sorprendentes para mí es que siempre aparece alguien, levanta la mano y dice, pero esas 3P de las que usted habla y la manera como lo utiliza, eso usted lo sacó de nosotros, ¿verdad? Pero no nos da crédito. Y eso yo le digo, bueno, habla, me lo usa típicamente un señor de Indonesia que se queja de que en Indonesia está pasando esto que yo describo, y yo lo refiero a Israel. Bibi de Netanyahu en Israel o Sánchez en España son ejemplos de estos gobernantes que están utilizando las 3P, pero por el pie de la letra. Los dos, lo que he mencionado, Sánchez en España y Netanyahu en Israel, utilizan las tecnologías, tácticas y estrategias de las 3P. ¿Pero por qué? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Cómo es? No. Es la maravilla de eso es que no saben que del otro lado está pasando lo mismo, pero que no. Y por supuesto que hay circunstancias específicas, y no es que es solo eso. Los países retienen su geografía, su economía, su historia, su cultura, su religión. Y entonces, por supuesto que hay todas esas cosas también intervienen, pero básicamente lo que sucede es que los gobiernos no están dándole a la gente lo que la gente quiere, lo que le han prometido de paso. Entonces, llegar al poder, prometer y prometer y prometer y no tener resultados, genera unas reacciones que las contrarrestas con divisiones y con el uso abusivo de las redes sociales y con la politización de todo y sobre todo generando las divisiones que caracterizan el populismo. Ahora, pero hay ejemplos de que han sido exitosos. El ejemplo de Xi Jinping, que creció la economía con él como nunca antes en China, que es un milagro lo que dicen. El mismo Putin, que se convirtió en todo un héroe para los rusos, por citarte dos, que ahora son dolores de cabeza junto con los radicales musulmanes de todo Occidente. Claro, y ese es un maravilloso ejemplo. Los dos son maravillosos ejemplos que extraes, ¿no? Porque Xi Jinping empezó muy bien, como tú dices, con este crecimiento enorme, pero está atravesando una crisis económica como no se había conocido desde después de Mao hasta ahora. Y Putin, bueno, Putin está en Ucrania, pero no está ganando, ¿no? Y tiene el mundo en contra y logró que Europa se uniera en contra de Rusia y logró que la OTAN, el tratado militar de los países del norte del Atlántico, que él quería, que Putin quería destruir y que lo detestaba y que no quería que hubiera, bueno, más bien la invasión de Ucrania hizo que ahora un jugador predominante en ese campo sea la OTAN y sea Europa. Entonces, no es cierto que les está yendo bien a Putin y a Xi Jinping. Están pasando por momentos muy difíciles y están confirmando que el poder es fácil de obtener, difícil de usar y fácil de perder. Pero ellos lo usaron bien. Por ahora es muy temprano, ¿no? Hay una frase
que le preguntaron a un líder chino, a Zhou Enlai, canciller de China en los años 70, le preguntaron que qué pensaba él de la Revolución Francesa, qué efecto había tenido. Y Zhou Enlai se quedó pensando y dijo, no, es muy temprano para saberlo todavía, ¿no? 300 años más tarde o lo que sea, decenas de centenares de años más tarde. Entonces yo creo que es muy temprano y hay que ser cauteloso en pasarle juicio a estas cosas, porque los hechos concretos que tenemos es que ambas economías y ambos sistemas políticos en estos momentos están pasando una época menos digna de celebración de la que había hasta hace 10 años. Y todo esto puede ser por el cambio dramático que la tecnología, las invenciones han hecho en el mundo, Twitter, inteligencia artificial, Internet, que al mundo, ahora realmente el mundo es un pañuelo. En parte sí, pero no, hay otros factores. La tecnología no es el único factor. La tecnología es un instrumento y que puede ser utilizado de una manera o de otra. Fíjate que toda la tecnología de inteligencia artificial puede ser puesta al servicio de ideas maravillosas, pero también está amenazando la sobrevivencia de la sociedad que conocemos, ¿no? Y yo creo que la demografía es muy importante. Yo creo que la historia y los arreglos y las instituciones son muy importantes. Y la tecnología es un factor importantísimo, pero que no es el único que define lo que está sucediendo y que define la falta de los gobiernos de darle a la gente lo que espera. Es muy difícil. Gobernar en estos tiempos es muy difícil. Y darle a la gente lo que la gente se siente con derecho a tener es muy difícil también. ¿Y por qué es muy difícil gobernar en estos tiempos? Lo has repetido 3 veces. Por la sobrepromesa, porque promeses cosas y para llegar al poder tienes que prometer cosas que no estás en capacidad de dar. Los estados, estoy pensando particularmente en América Latina, los estados no están equipados para darle a la gente lo que la gente espera y lo que les prometieron para llegar al poder. Entonces se ponen a inventar e inventan políticas que han sido utilizadas antes, que suenan muy bien y son muy atractivas, pero que ya han sido probadas y no funcionan. Yo he hablado repetidamente de la necrofilia ideológica. La necrofilia, como tú sabes, es una perversión que hace que personas, notablemente hombres, tienen una profunda atracción por cadáveres, ¿no? Yo creo que hay una necrofilia política, ideológica, que es una enorme atracción, líderes que tienen una enorme atracción por ideas muertas. Ok, pero tú mismo estás diciendo que la gente no quiere esa gente vieja, no por muy No, es que lo que importante estás que haya viendo, sido y mucho valor que hayan tenido, las lo, rechazan. y lo que estás viendo, mira a tu alrededor, mira las elecciones. El año que viene va a haber elecciones en el 65% de las economías mundiales. O sea, el año que viene, el 2024, es un año de elecciones en todas partes, de elecciones de presidente, primer ministro, etcétera. Y eso es que está sucediendo, ¿no? Estamos en pleno proceso de ebullición y ahí me parece que es tan pertinente lo que te mencioné de Ortega y Gasset. Nos confunde mucho porque no sabemos qué está pasando. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva? Porque el otro día estábamos hablando tú y yo por teléfono y me decías que viajabas mucho porque además estabas muy preocupado con lo que estaba sucediendo. ¿A qué le temes? Cambio climático, inteligencia artificial y guerras. Guerras como la que estamos viendo ahora, tanto en Israel y Gaza, como la que estamos, como Rusia contra Ucrania. Y bueno, una equivocación en algún momento de China o de lo que puede estar sucediendo en el mar del sur de China puede ser también muy peligroso. Pero quizás lo que más le tengo miedo es a la inercia y a la falta, a la desidia o simplemente decir no está pasando nada, ¿no? Yo creo que el peligro más grande que tenemos es la indolencia. Y Pero creo que perdona, el ¿quién área dice que no donde está pasando nada? Europa está invadida, ¿ok? Es verdad que ellos cuando fueron colonizadores fueron realmente desastrosos y en parte aquí entre tú y yo se merecen lo que le está pasando, por lo que hicieron como colonizadores, casi todos ellos. Ahí saco algunos. España, por ejemplo, no fue ni remotamente lo que hicieron los belgas o lo que hicieron los franceses, ni nada de eso, pero están siendo invadidos y además
por gente del medioevo, que considera que si no piensan como ellos en su religión, que si su jefe máximo religioso no crees en él, pues entonces hay que matarte, eliminarte, matarte. Hablo de los radicales musulmanes. Es decir, no los has mencionado. Bueno, ciertamente son es digno de tener en cuenta, pero tú me preguntas qué otras cosas están pasando. Yo creo que el cambio climático forma parte de este aumento tan gigantesco, inesperado y difícil de manejar de los emigrantes sin papeles en Europa. Él está en todas partes, ¿no? Tenemos crisis migratorias en Europa, que tiene que ver con África, tenemos en Estados Unidos, que tiene que ver con México y Centroamérica, tenemos que ver con Asia, que tiene que ver con una variedad de países donde hay estas migraciones masivas y que desbordan en la capacidad del Estado de controlarlos, de darle los servicios sociales que necesita. O sea, la migración hoy en día es un factor importantísimo que no tiene precedentes. Y una de las razones por las que eso es así es el cambio climático. La gente ya no puede seguir viviendo donde vivía. Y entonces empiezan a caminar. Y lo hemos visto trágicamente, dolorosamente en Venezuela, donde no fue por cambio climático, sino por las conductas criminales de quienes están gobernando, mal gobernando el país. Ahora, si es tan fácil de llegar, como tú dices, y tan difícil de gobernar para cumplir las promesas, que muchas de ellas saben que no pueden cumplir o que creyendo que pueden cumplir, no se pueden hacer, eh, ¿por qué es tan difícil acabar con esos gobiernos despóticos? A ver, de lo que estamos hablando es que la población tiene exigencias y exige cosas muchas veces muy básicas: agua, electricidad, educación, salud, protección ciudadana, etcétera. Y los gobiernos no son capaces de ofrecérselo. ¿Por qué? Porque el aumento de la demanda de estos servicios públicos es mucho más rápido que el aumento de la capacidad del Estado para dárselo. Y parte del bloqueo que tiene esto tiene que ver con las tres Ps, que forman parte de toda esta atmósfera, estas circunstancias muy reales de la economía y de la política que hace que se tranque el juego. En estos momentos, si tú preguntas en América Latina, ¿qué define América Latina? En estos momentos son dos: el gobierno que no funcionan y juego trancado. La economía está trancada en muchísimos de estos países. Y Latinoamérica ha tenido varias ya décadas de crecimiento mediocre, de actividad económica Pero en limitada. los años 60, perdona que te interrumpa, era considerada ¿cómo se llama? El continente del futuro y de mayor crecimiento. Y era la época donde reinaban las materias primas como importaciones y exportaciones, ¿no? Todos los países de América Latina son esencialmente exportadores de productos agrícolas y de minerales. Y a medida que ha cambiado el mundo con la producción y consumo de estos minerales y estos productos agrícolas, pues ha disminuido la capacidad de los gobiernos de generar ingresos. Hay casos exitosos dentro de esto, ¿no? Estamos viendo la República Dominicana a su manera, Panamá, son dos países Uruguay, son tres estrellas que hay positivas en el firmamento político y de América Latina, pero también muy frágiles. ¿Y México? México está tomado como sabemos, por López Obrador, y ahí hay todo tipo de circunstancias, hablando de la necrofilia política, el amor a ideas muertas, ideas del pasado, ideas que han sido probadas una y otra vez y no han funcionado. Bueno, México es el campeón de eso, junto con los Pero dicen argentinos. que económicamente está mucho mejor. Está mejor, pero está muy lejos de donde debe estar. Necesita mucha más inversión, mucha más inversión extranjera, mucha más, y se está dando, pero nunca en los volúmenes y la necesidad los volúmenes y la velocidad y la necesidad que tiene la gente. Ahora, Trump ha sido un fenómeno, aunque que ni siquiera sus enemigos pueden negar que es un fenómeno realmente. Chávez fue un fenómeno menor que el de Trump, pero mucho menor, porque Chávez, quien gana en las elecciones, cuando las primeras elecciones que llega Chávez al poder, es la abstención. La gente que no fue a votar fue mayoría. ¿Ok? Y ahora tenemos a María Corina. ¿Ok? ¿Cómo ves el panorama venezolano en base a
tus investigaciones y que refleja en tus 3 libros, en el ilícito y en el fin del poder. ¿Cómo ves Y lo nuestro presente y futuro? primero volver a aclarar que ninguno de esos libros es sobre Venezuela. Yo Venezuela es sé. utilizado como ejemplo, pero no es el protagonista central de los libros, ni de los países, ni del análisis. Es un libro que tiene una orientación más global. Ujú. Ahora, eso no quiere decir que yo dejo de ser venezolano. Y veo y converso mucho con la gente y hablo con mucha gente mucho tiempo. Y de allí lo que vamos a ver aquí, yo primero admiro a María Corina, la aplaudo y ojalá que no le pase nada. Ojalá que dentro de, porque ella ha demostrado ser muy valiente y muy capaz de enfrentarse a circunstancias muy difíciles. Ojalá que todo siga como ha estado y está el tema de qué va a pasar, ¿no? Con la Ella arrasó, tiene las elecciones en Venezuela, como sabemos. Lo que no sabemos es si este gobierno se puede dar el lujo de permitir que haya otras personas en Miraflores, que no sean Maduro y su grupo. Parece difícil. Sí. Sin embargo, también parecía difícil el referéndum y funcionó y fue hecho. Ahí son tareas heroicas que hay que conocer. Criticar a la oposición en Venezuela es muy fácil. La lista de cosas en las que han fallado, las miopías, las trampas, la vanidad son gigantescas. Pero hay que reconocer que la oposición venezolana, con todos sus defectos, limitaciones, ineptitudes, ha logrado cosas fantásticas. Esto que logró María Corina es fantástico. Y sorprendente, la mayoría pensaba, no, eso no va a pasar. Bueno, pasó y ella es hoy en día claramente la líder de la oposición en un gobierno que no se siente cómodo con los opositores. Entonces estamos en esa transición a la espera de ver cuál es el próximo paso, que ¿Y hasta serían dónde las va? elecciones del 24. ¿Ah? Por Perdón. último, hay quien dice que vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde vamos? No, yo no creo eso, yo no creo eso. Y eso no quiere decir que no haya escaramuzas, que no haya fricciones, que en algún momento dado China y Taiwán tengan una fricción importante, pero eso tendrá una dimensión mucho más cibernética. Eso no, o sea, la idea de una invasión como la de Normandía, en la cual cientos de miles de soldados invaden las playas de otro país, eso no creo que sea el futuro de la guerra. El futuro de la guerra es más con armamentos que no tienen, que funcionan a control remoto, con tecnologías de cibernéticas y etcétera. Entonces, sí van a haber muchas escaramuzas, sí va a haber fricciones, pero yo no veo una tercera guerra mundial. Bueno, de verdad, Moisés, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte y leerte. Allí tienen ustedes, han visto los 3 libros, y especialmente la carátula del más reciente. No hemos hablado de su novela, ¿no? Tanto la publicada como la que está, supongo que estás haciendo una, tengo entendido, ¿no? Así es, sí. La Entonces, conversaremos aquí, te lo prometo. de verdad que muchísimas gracias. Ok. Gracias a ti, Napoleón. Ha sido un placer conversar contigo. No, el placer es mío. Hasta luego. Hasta luego.